Julián González Guyar, muy bienvenido, politólogo, docente universitario, especializado también en Fuerzas Armadas, que hoy nos acompaña para también tener una visión un poco más allá de los hechos puntuales y del repaso de los mismos que lo podemos hacer, empezar a entender esto, ¿no? ¿Se puede realmente debatir y reinventar las Fuerzas Armadas en nuestro país en estas circunstancias? Bienvenido. Gracias, muy agradecido por la invitación. Obviamente que se puede, por supuesto que se puede, y en realidad se hubiera podido hace mucho tiempo. Ese es el problema. A la salida de la dictadura. Bueno, no sé si a la salida de la dictadura, pero ya han pasado 30 y pico de años largos, tiempo más que suficiente para discutir esto. O si ustedes quieren, a partir de la aprobación de la Ley Marco de Defensa, en 2010, ya pasaron 9 años. Entonces, que además en la Ley Marco de Defensa explícitamente se plantea la necesidad, además, y de esto se habla poco, además de una ley orgánica del Ministerio de Defensa, que es el ministerio que justamente está encargado de formular las políticas públicas de defensa nacional y las políticas militares de defensa, una ley orgánica que le dé a ese ministerio una estructura, una organización, una fortaleza, ¿verdad? Del punto de vista de fundamentalmente de sus recursos humanos, cómo se organizan, que lo ponga en condiciones de formular las políticas en esta área. Ahora, queda claro, ya van 14, casi 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Que era un mojón importante para el relacionamiento del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas. No ha sabido, no ha querido, no ha podido. ¿Por qué queda esa impresión que lo que el país entero entiende que hay que empezar a discutir, esto de qué rol tenemos de las Fuerzas Armadas? Digo, porque no solamente lo plantea integrante del Frente Amplio, sino también de otras fuerzas políticas, no se ha llevado adelante. ¿Es eso? ¿Es que no se puede, no se quiere? Bueno, yo pondría un poco en tela de juicio lo que tú decís, el país entero quiere. Y te lo digo con conocimiento de causa. Pero todos los partidos políticos se muestran dispuestos a llevar adelante la discusión. A ver, con conocimiento de causa porque yo hace muchos años que estudio este tema y lo que yo he podido comprobar es que la gente, el común de la gente, cuando por esas cosas me pregunta, ¿verdad? Yo le cuento algunas cosas, le parece muy interesante, mirá qué cosas no conocíamos, no sabíamos, pero no pasa de allí. Las preocupaciones de la gente van por otro lado y las preocupaciones de los partidos, por lo tanto, también. Es decir, en la medida en que no somos un país que anda guerreando por el mundo, que anda invadiendo otros países o que tiene problemas con otros países y entonces corre el riesgo de ser invadido. Entonces, que justamente esas cosas son las que le dan origen y sentido de existencia a las Fuerzas Armadas. En la medida que esas cosas no ocurren, y además, bueno, habría que ir a la historia del país, a cómo, incluso hasta cómo nació el Uruguay, para entender de que en general la sociedad uruguaya no tiene demasiado interés en el tema de la defensa y las Fuerzas Armadas. Claro. Y los partidos tampoco. Hay un único partido que tiene una comisión permanente que se dedica a estudiar estos temas, que es el Frente Amplio. Los demás no tienen. Y bueno, y además lo que yo les decía, hasta la llegada del Frente Amplio al gobierno no se elaboró ninguna cosa seria, importante sobre el tema de defensa, que fue la Ley Marco de Defensa. O sea, en fin, acá hay una responsabilidad muy compartida por todos los partidos y si hubiera que reconocer alguna iniciativa importante, habría que reconocérselo al Frente Amplio. Claro, pero la sociedad lo que sí quiere es cerrar la herida.
que dejó la dictadura. Entonces, cuando surge toda esta situación tan problemática, ¿no? Con las actas del Tribunal de Honor, ahí es cuando volvemos a poner sobre la mesa qué Fuerzas Armadas queremos, para qué las queremos. Entonces, ¿por qué tenemos que aprovechar esta coyuntura que se está dando, esta crisis institucional de las Fuerzas Armadas que se está dando, para poder justamente volver a eso y empezar a cerrar por nuestros hijos, por las próximas generaciones, esta herida que definitivamente sigue abierta? Sí, sí, yo acuerdo absolutamente contigo y te digo más, yo siempre caracterizo esta temática como una temática espasmódica, porque viene de vez en cuando, viene con dolor generalmente, y bueno, y después pasa y nos olvidamos, ¿verdad? El problema es que, si bien esta es una gran oportunidad, porque pone el tema con una gran fuerza sobre la mesa, ¿verdad? Llega en un momento muy especial. Estamos en plena campaña electoral y un gobierno que se termina, que tiene meses por delante, nada más, ¿verdad? Y estos son temas que requieren mucho estudio, mucho debate, mucha negociación, porque las cosas en el ámbito de la defensa nacional, para cambiarlas requieren lamentablemente mucho tiempo, porque cambiar una institución como las Fuerzas Armadas requiere muchísimo tiempo. Es decir, ustedes han visto, hemos quedado frente a la evidencia de que el generalato piensa cosas que en general a todo el mundo le parecen que no tienen lugar de existir, ¿verdad? Que no puede ser que estén pensando esas cosas. Y de ahí las medidas que toma el gobierno de destituir a un montón de generales. ¿Cómo se cambia esa forma de pensar en una institución que es muy jerarquizada, relativamente cerrada en relación a la sociedad, que digamos, forma a sus integrantes desde muy jóvenes, de una manera muy, es una metodología basada en la disciplina. Sí, muy vertical. Muy vertical. Una preguntita que tiene que ver con esto. El Ministerio de Defensa... Perdón, sí. Una cosa más. El equipamiento de las Fuerzas Armadas, el equipamiento principal de las Fuerzas Armadas, es decir, los sistemas de armas, no están en los supermercados. Hay que mandarlos a hacer, ¿verdad? Eso lleva mucho tiempo también. No, con respecto a esto, el Ministerio de Defensa Nacional ha tenido una serie de reestructuras del 2006 hasta acá, ¿no? Antes del 2006, por ejemplo, la mayoría de los directores eran todos coroneles, hoy en día son civiles, se ha intentado de alguna manera eso, ha habido cambios en la formación militar, pero hay una cosa que hoy habla Brecha y siempre de alguna manera se habla de la doctrina de la seguridad nacional. Estaría bueno que le explique al vecino, a la vecina, fácil, qué es la doctrina de la seguridad nacional y por qué hay que cambiarla. Bueno, claro, una cosa previa. El Ministerio ha cambiado cosméticamente, han sido cambios superficiales, ¿verdad? Porque nombrar una serie de directores civiles no significa cambiar al Ministerio, ¿verdad? Esos directores civiles pueden estar, digamos, como yo digo, colgados de un pincel, sin mayor capacidad de incidir realmente en el propio Ministerio y sobre todo en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que son instituciones que tienen su propia lógica, sus propias jerarquías y su autonomía, ¿verdad? Pero respecto a la doctrina de la seguridad nacional, los militares muchas veces dicen que es algo que no existe. Y en alguna medida tienen razón, en el sentido de que ha sido un conjunto de elementos de carácter doctrinario que luego algunos autores, principalmente un sacerdote jesuita belga que se llamaba Comblain, digamos, analizó y caracterizó como doctrina de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque todo está centrado en la seguridad nacional, ¿verdad? ¿En qué consiste? Y hizo esa caracterización a partir de estudiar qué estaban haciendo en aquella época, cuando él lo estudió,
los militares en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, ¿verdad? Que eran cosas bastante similares. Las características básicas, para decirlo muy rápidamente, y bueno, la idea de que existía en el mundo un enemigo, que era el enemigo comunista, expresado en la Unión Soviética y sus países aliados, y de que ese enemigo comunista se dedicaba a captar voluntades en cada uno de nuestros países, entre la propia población, por eso el enemigo interno, y entonces todo aquel que estuviera más o menos en contra de los militares o que tuviera ideas de izquierda o, como vimos, ideas simplemente democrático-liberales, porque a los partidos tradicionales también los persiguieron acá. Julián, era que lo el vuelvo, enemigo interno. Lo vuelvo a traer un poco a la actualidad y le bueno, pregunto... pero cuando me preguntan, yo voy... Sin duda. Disculpe a veces los tiempos que tenemos que manejar en televisión. Concretamente también con lo que fue la marcha de ayer, veíamos las imágenes, veíamos las pancartas. En un momento, una de las cosas que se dicen de forma explícita es la defensa al presidente Vázquez en cómo queda parado en toda esta situación, en la destitución de los generales, bueno, en los pasos de comandante en jefe en tan poco tiempo, en las sustituciones. Se hablaba, por ejemplo, en esta marcha de el clavo no está si el presidente sabía o no sabía, si dijo, si no dijo, ahí no hay que martillar. Y hablaban de resolver esto en la justicia. ¿Usted acompaña este pensar, que de hecho, bueno, es promovido por madres y familiares de detenidos desaparecidos? ¿Le parece que se hizo lo que había que hacer frente a todo lo que se destapa con el artículo periodístico y demás? Bueno, se hizo lo que se tenía que hacer. A ver, yo creo que comparto plenamente lo que tú leías, que fue parte de la proclama. Es decir, el nudo del asunto y donde hay que insistir es no en que si dijo o dejó de decir, me llevó, me trajo, sino en el tema central, que es lo que quedó al descubierto y que es lo que ustedes me preguntaban hace un ratito y que ustedes mismos decían, es la preocupación de la población, es nuestra preocupación, esto hay que cambiarlo. Bueno, entonces si el presidente Vázquez ha adoptado medidas que van en esa dirección, en la dirección de poner un parate a unas Fuerzas Armadas que estaban en un proceso de creciente descontrol, digamos, que es lo que pasó con el comandante Manini, y ahora después se asume un nuevo comandante y vuelve a repetir otra vez lo mismo. Yo no puedo creer de que los militares actúan planificadamente, no hacen nada sin reflexionarlo antes, sin pensarlo, sin incluso ejercitarlo antes, las maniobras militares, ¿verdad? La pregunta que el periodista le hace al nuevo comandante en jefe en la rueda de prensa era la pregunta cantada, la pregunta que cualquier nuevo comandante en jefe sabe que le van a hacer, y además se la formularon muy bien, muy precisamente. O sea, a mí me cuesta creer de que se haya equivocado. Capaz de que lo que hizo el comandante fue hablarle a sus camaradas. Él es era el general de la izquierda, el más joven de todos los generales, el de menor antigüedad. Por lo tanto, en una posición de cierta debilidad frente a sus camaradas. Al dar ese mensaje, quizás quiso decirle a ellos, miren, yo soy un tipo fuerte, yo respondo a lo que nosotros pensamos y yo se los digo. Y bueno, y capaz que especulando de que, de acuerdo a la dinámica en la que se venía desde hacía algunos años, el comandante podía decir cualquier cosa y de alguna manera se resolvía. Pero solo se retracta en una carta y con eso queda... Bueno, digamos, se retracta claramente. Y probablemente sea mejor que se retracte en una carta y no que se retracte hablando, porque quién sabe en el curso de esa retractación si no mete la pata de vuelta. Pero ¿verdad? meritaba un nuevo cese, ¿entiende usted?
Si no hubiera venido de 2 ceses consecutivos... Si no se hubiera retractado... Bueno, pero la retractación viene casi que obligado, ¿no? Que así funcionan las instituciones militares. Las instituciones militares funcionan de esa manera, no de otra. No, fíjense, y asocio esto también con lo de la doctrina de la seguridad nacional. En el artículo 3 del reglamento de los tribunales de honor se definen las instituciones militares para fundamentar por qué los caballeros, que son los oficiales, tienen que guardar cierta conducta y el honor, ¿verdad? Y dice el artículo 3, las instituciones militares son instituciones de excepción, distintas a la sociedad civil, y su razón, su razón de ser, no recuerdo exactamente la formulación, su razón de ser es la custodia de los bienes materiales e inmateriales de la nación. O sea, son los que están por encima nuestro, tutelándonos en Ahora, todos los aspectos de la vida. Ahora, cuando se las quiere reinsertar en la sociedad con otros fines, como por ejemplo el de la seguridad, ¿a usted le parece que ese podría ser un camino a futuro con la preparación adecuada y demás? Para darles una nueva función que esté más adaptada a la realidad del país. Las Fuerzas Armadas están en la sociedad, no es que estén en otro mundo. Los miembros de las Fuerzas Armadas viven acá entre nosotros, o sea, insertas. Pero están. En su tarea, digo, entonces temas más sociales. Que las Fuerzas Armadas no son ni el MIDES, ni la policía, ni el Ministerio de Vivienda. Si las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas, por eso son Fuerzas Armadas y por eso tienen las características que tienen. Entonces, si tenemos una policía, incluso dentro de la policía hay un cuerpo especializado que es la Guardia Republicana. Las Fuerzas Armadas no existen para participar de la seguridad interior, porque no están organizadas para eso, no están formadas para eso, su estructura de funcionamiento no corresponde a eso, están concebidas y su razón de ser está vinculado a la defensa militar del país frente a una posible agresión militar externa. Entonces, digamos que en función de las capacidades que las Fuerzas Armadas tienen que desarrollar desde el punto de vista de su capital humano, digamos, sus recursos humanos y de sus recursos materiales, le den la capacidad, por ejemplo, para digamos, colaborar cuando hay una catástrofe, una inundación, cuando, en fin, se produce un hecho en el mar y hay que rescatar a los náufragos. Pero no quiere decir que las Fuerzas Armadas existan para eso. Bien. ¿Verdad? Está claro. Muchísimas gracias, Julián González Cuyar, por habernos acompañado, politólogo y experto además en asuntos de Fuerzas Armadas. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.